Sí puedo calzar esto. ¿Cuál cosa? Hola, hola, estamos en este horizontal de Liga Revueltas. Eh, Hoy vamos a platicar unos temas importantes que acontecen en el país, en Oaxaca. El asunto de los periodistas, la posición del presidente, en fin, bueno. Pero bueno, vamos con Juan Carlos Zavala. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buen día, Rodrigo. Muy bien, muchas gracias. Otra vez aquí en Horizontal. Horizontal. ¿Cómo ves este asunto que le pasó a este reportero en dónde? En la Mixteca, ¿no? Fue en la ¿Cómo Mixteca. estuvo? ¿Cómo estuvo? Bueno, él ya desde hace varios meses, o creo que incluso antes, reportó, hay que mencionar que él es, Santiago es un reportero. ¿Cuál es su nombre? ¿Santiago? Sí, Santiago, Juan Ignacio Santiago. Él es reportero de la Fuente Policiaca de Seguridad Pública en la región del Istmo de Tehuantepec. Tiene un portal de noticias enfocado en la nota roja, y hace un tiempo denunció o presentó denuncias que estaba amenazado, que había recibido amenazas, y señaló particularmente a algunos grupos, ¿no?, que operaban en la zona, unos grupos de la delincuencia organizada. Adquiere o le dan el mecanismo de protección y le asignan guardias de seguridad, y en un viaje a la Mixteca, a donde él, según ha declarado, él fue a tomar unas fotografías, creo que unos sujetos a bordo de una unidad, de un taxi, los agredieron, pero los escoltas que llevaba por parte del mecanismo de protección pues lograron repeler a la agresión. La fiscalía ya dijo que investiga el hecho, confirmó el atentado. Los escoltas eran... Del mecanismo de protección. O sea, sí traía escoltas, ¿no? Como esta señora de Tijuana, ¿no? De Lourdes, sí. Y el fotógrafo también, que fueron asignados en particular. Porque el mecanismo de protección se supone que te otorga ciertas medidas de protección dependiendo del grado de seguridad en la que te encuentres, ¿no? Y en uno de esos casos incluye escoltas. Por ejemplo, Soledad Jarquín, dadas las amenazas que lleva por la exigencia de justicia para su hija, también. Sí, tiene como 3 escoltas, 2 escoltas. Algún momento tuvo, pero creo que se la retiraron, ¿no? Fue una de las denuncias. Pues yo ahorita que la he vuelto a ver, bueno, que fue a Liga Revueltas hace que 2 meses. Sí, las traía Traía 2. Porque ya ves que en su momento denunció a Vasconcelos de que se las había retirado, ¿no? Y también hubo hoy, obviamente vamos a platicar de eso, algo es cierto, de lo que involucró a Soledad. Soledad Jarquín fue a... Pero bueno, en este asunto, un tema de los periodistas, ¿cómo lo ves? O sea, bueno, ya digamos, este atentado contra este periodista en la Mixteca de Nota Roja, pues, y bueno, ahora funciona este mecanismo de protección, es protegido por estos escoltas bueno, dados por el gobierno. Pero por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el caso de Lourdes Maldonado, ¿no? Sí. La periodista asesinada en Tijuana hace unos días, que le había ganado, o le había acabado de ganar hace una semana antes, un pleito, una demanda laboral a Jaime Bonilla, el exgobernador, que además ponía en riesgo incluso las finanzas del mismo señor Bonilla, ¿no? La resolución del caso, pues resulta que el presidente dice que no, que decir que Bonilla es inocente, que él, o sea, él así como que ¿no? Así ya como que este báculo que tiene mental, ya como que hecho concentrancia, y dijo, Bonilla es inocente, y decir que Bonilla está involucrado, aún con estos antecedentes, y que puede estar involucrado o presumir eso, es politiquería. ¿Cómo ves esto? A mí lo que me preocupa, más allá de, obvio que el presidente trata de minimizar las acusaciones, porque Bonilla obviamente fue gobernador por el partido Morena. Además es un personaje cercano al presidente. Ajá, iba para, o decían que ya tenía una cartera lista ahí, ¿no? Una secretaría lista para y él. además ya ves que intentaron, por supuesto, desde la presidencia, del mismo Senado, Olga Sánchez Cordero, intentar que de 2 años para el que fue electo ampliarlo a 6 años, ¿no? Cuando era
pues no era viable porque eran elecciones concurrentes, ¿no? Y era un periodo de 2 años para que las próximas elecciones fueran concurrentes, en un intento, digamos, de las autoridades por reducir los costos de las elecciones y ampliar los periodos, o que las elecciones no fueran tan continuas, ¿no? Casi cada año hay elecciones en el país, ¿no? Entonces, eso a partir de la reforma la reforma a la ley electoral en 2014, ¿no? Nosotros tuvimos elecciones concurrentes en el año 2018, ¿no? Toda falta que sea concurrente la elección de gobernador, pero los diputados locales no han querido, ¿no? No han querido hacer la concurrencia, ¿no? Porque para ello implicaría en algún caso el gobernador reducir su periodo, ¿no? para que pueda ser electo. Pero lo que me preocupa a mí es que de todo, en lo que va del año, 3 periodistas fueron asesinados. 3 periodistas fueron asesinados y uno más fue víctima de un atentado, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta del gobierno? Es que solo se compromete a investigar el caso de Lourdes Maldonado, no de los otros, ¿no? Y se ha centrado la atención, por obvias razones, porque implica o involucra a un exgobernador del partido Morena, Bonilla. Pero entonces vemos que en realidad al Estado solo interesa resolver ciertos crímenes que no empañen su mano, mientras que los demás agresiones contra periodistas siguen impunes, ¿no? Y mientras se criminaliza o no, o se dice cuáles son las razones, la obligación de las autoridades es investigar y dar con la verdad acerca de estos crímenes, independientemente de si fueron o no fueron por su labor, pues, no solo los de ellos, ¿no? Pero por supuesto para toda la ciudadanía. Y no es que los periodistas sean agentes especiales del Estado, personas especiales del Estado, un sector privilegiado del Estado, sino que sus homicidios o sus asesinatos o las agresiones contra los periodistas adquieren particular relevancia en un sistema que se dice democrático, porque la función de los periodistas sí tiene importancia, sí tiene relevancia y es obligatoriamente necesaria en un sistema democrático. ¿Por qué? Porque son los encargados de brindar información a la sociedad para la toma de decisiones diarias. Por ese simple hecho, además del ejercicio del poder público, entre otras funciones de periodismo, ¿no? Por eso es particularmente grave estas agresiones, ¿no? También es grave que también ya haya un atentado contra un periodista en Oaxaca, como también es grave que se haya dejado en libertad a un periodista, a un excomandante en la costa de Oaxaca por el asesinato de un periodista del periódico Noticias, ¿no? ¿Cómo fue esto? Eso no lo había fue escuchado. la semana pasada, ¿no? Órale. Sí, no tengo el nombre, pero lo acaban de liberar la semana pasada. O sea, ¿la acusaron del asesinato de un periodista? Sí, asesinó a un periodista en la costa, es periodista de noticias. Las investigaciones señalaron o imputaron a este comandante, que además es sentenciado por el crimen, pero apenas salió libre, ¿no? Es decir, no duró ni 2 años en la cárcel, ¿no? Entonces lo que vemos es una impunidad en el sistema de justicia, una impunidad que está presente en toda la sociedad, pero que en el caso de los periodistas destaca precisamente por la labor que desempeñan, ¿no? Y entonces creo que restringen las libertades, nos hace un periodismo acosado donde se puede generar un temor al ejercicio de la profesión, ¿no? Y no hay garantías de protección, no hay garantías de seguridad, no hay garantías de castigo a los responsables, ¿no? Y mientras se sigan cometiendo y queden impunes, los crímenes van a continuar ocurriendo. México es uno de los países en no guerra. Dicen que es el más, ¿no? Ahorita ya es el que más, en donde más periodistas asesinan. Y que no está en guerra, ¿no? Bueno, estamos en guerra. Contra nosotros mismos. Pero no una guerra declarada contra otros países donde se supone que es donde ocurre la mayor incidencia de muertes de periodistas. Y en México, que no estamos en guerra, es decir, no una guerra declarada, no una guerra contra otras naciones, no una guerra contra el periodismo, pues resulta que es el país donde más asesinan periodistas, ¿no? Y los ataques, ¿de dónde vienen? Principalmente desde el poder público, ¿no? Presidencias municipales, diputados, gobernadores, ¿no? Porque Lourdes fue muy clara.
Y ahora, además, agresiones por parte del crimen organizado, ¿no? Entonces, es particularmente grave que solo se comprometa justicia o investigación en aquellos casos que manchan la imagen presidencial, ¿no? Pues sí, y además está esta onda, ¡ay, mamacita! Ya está, así es este tripié, es bailarín, como este espacio. Hay una situación que es lo que es un edicto que acaba de dar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un edicto, ¿no? Es como una ley. ¿Es una ley? ¿Cómo es? Pues sí es como un edicto, ¿no? Es un edicto, ¿no? Es una decisión ahí diciendo o marcando que los medios de, radio y televisión, los medios noticiosos de radio y televisión en México deben distinguir en su contenido qué es opinión, qué es datos duros, qué es una nota, ¿no? ¿Qué es opinión y qué es información? Y bueno, y si uno ha estado algún tiempo en esta chamba de, pues ahora sí que del periodismo, de la reporteada, de la información, pues uno sabe que eso es una mamada. O sea, así es la palabra. Mamada. ¿O tú cómo ves, Juan Carlos? Bueno, no sé si puedas comentar a partir de qué surge la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Creo que hubo una queja, ¿no? Un amparo promovido. Primero es acusar a la gente de tonta, ¿no? O sea, es decir, la gente sabe cuando es una opinión y otra cosa cuando es una información. Bueno, al menos en la generalidad, ¿no? Pero además en los medios de comunicación están muy claras las secciones en las que tienen. El periodismo tiene varios géneros, está la entrevista, ¿no? Está la nota diaria, es decir, la noticia, está el reportaje, que es un trabajo más amplio de investigación, que implica investigación o mayor profundidad en el tema, está la crónica. Si acaso, donde yo creo que sí debería haber distinción, es en lo que es información y lo que es publicidad, ¿no? Anteriormente, algunos medios, y ya no lo hacen, la publicidad oficial, los comunicados de prensa, que son es publicidad oficial disfrazada de noticia, se encuadraba en los medios impresos y se distinguía de la demás información. Es decir, inmediatamente distinguías que era algo pagado, ¿no? Porque tenía otra tipografía, estaba encuadrado, ¿no? y cosas por el estilo, ¿no? Pero ahora los medios ya no distinguen, ahí sí ya se perdió, por ejemplo, cuando es un comunicado, una publicidad oficial, ¿no? De la nota o de la información diaria, y muchos lo han tratado de ver como un asunto de una sentencia que trata de suprimir la libertad de opinión, ¿no? Así es, esto fue de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que eliminó las normas que permitían a los concesionarios de radio y televisión hacer sus propios códigos de ética, de ética, pues su naturaleza mercantil podría marcar los intereses que van contra los derechos de las audiencias, que ahí está todo, pues ahí soy lógico, ¿no? Sí. Sabemos que los medios de comunicación hegemónicos, pues sí tienen intereses mercantiles muy claros y siempre los han tenido y los tienen ahora, se han visto sufragados, somos no sufragados, sino naufragados, ¿no? Un poco o mucho porque bueno, que las políticas del presidente en cuanto a darles dinero, ¿no?, a los medios de comunicación. Pero la primera sala de la Suprema Corte también ordenó a las empresas hacer diferencias claras entre información y opinión, además de un contenido de un programa y publicidad. Sí, eso también es algo que se debe hacer, ¿no? Diferencia entre información y publicidad. Pero esto de hacer diferencias claras entre información y opinión, me parece que incluso no puede no ser cumplido por la misma mañanera, ¿no? O sea, la misma mañanera, el presidente todas las mañanas, pues que sale a dar información o sale a dar su opinión. O sea, son las dos cosas, ¿no? Según, porque para él y para dentro de los vaivenes de esta presidencia es la misma cosa. O sea, la opinión del presidente es información para la gente. O sea, ¿no? Así se ha manejado la mañana, así ha sido esos 3 años. Cada mañana, Obrador, pues responde,
problemáticas sobre problemáticas a nivel nacional, ¿no? La gente, hay periodistas ahí que le preguntan. Muchos de esos periodistas, bueno, ahora una de ellas que estaba en las mañanas todo el tiempo, pues ya fue nombrada, tuvo una recompensa y fue nombrada directora del DIF nacional, ¿no? Que no es por menoscabar su capacidad, pero bueno, llama la atención de que las mañaneras también de la gente que está ahí, que todas las mañanas dice: señor presidente, ¿qué opina de que lo atacan tan feo y de que es usted tan vilipendiado, ¿no? por sus adversarios, por los conservadores? Y bueno, esa gente de repente pues le va bien. Está chido, ¿no? Dice Alejandro de la Cruz: hay algo que no sepamos, eso ha estado siempre. ¿Qué dice Alejandro de la Cruz? Dice: ¿qué? A ver, espérame. Hay algo que no sepamos, eso ha estado siempre y mucho más marcado en gobiernos pasados. No entiendo realmente la temática. Así se evidencia nuestro sistema judicial, la política actual en México. Y bueno, debemos decir que los periodistas, quienes más los afectan, decir que a los periodistas quienes más los afectan, en fin, muchas organizaciones dedicadas al periodismo están manchadas por la misma corrupción del sistema. Solo unas cuantas personas éticas que realmente hacen periodismo valen la pena ser escuchadas. Ajá, y que mi respeto para esos reporteros que realmente tienen una visión crítica y verídica, pero que ya casi no existen. Los hay desde pagados y los peores que son ególatras y que pretenden difundir que es su visión corrupta de lo que es información. En fin, la libertad de expresión ha sido limitada. Puta, sí, se inventó un buen... A ver, la libertad de expresión ha sido limitada toda la vida. El propio sistema social entierra la libertad de expresión bajo sus estatutos de sociedad de bien, y solo algunos son capaces de discernir entre lo realmente relativo y aquellos que simplemente es mal de lo mismo. Está existencial esta última parte. Solo algunos son capaces de discernir entre lo realmente relativo y aquellos que simplemente es mal de lo mismo. Gracias, Alejandro de la Cruz, por esta opinión. Pues sí, pues no sé de qué estás hablando, Alejandro. No, sí, claro. Sí, por supuesto que sabemos que tampoco estamos, nunca lo hemos hecho en este medio, pues de ignorar que los medios de comunicación hegemónicos en México se han movido siempre por intereses comerciales y de compadrazgo y básicamente de ¿cuál es la palabra? De tranza, ¿no? De cubrirle las espaldas al poder, de hablar bien del poder a cambio de una buena mochada. O sea, eso ha sido claro y preciso. Pero ahora bien, esta particular cosa de que por ley los medios ya tienen que decir qué es opinión y qué es qué es opinión y qué es información, pues está cañón, porque bueno, vamos, o sea, como lo dice también el sindicato de radio y televisión, ¿no? La CIRT, no es sindicato, es la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, consideró que la resolución de la primera sala de la Suprema Corte, que obliga a separar claramente hechos de opiniones, representa un ataque directo a la libertad de expresión, al derecho a la información y los derechos de las audiencias. La decisión adoptada este miércoles quita también a los medios de comunicación la facultad de realizar sus propios códigos de ética, que bueno, eso no está tan mal porque bueno, también eran códigos de ética basados en los intereses de los propios medios. Pero bueno, a lo que vamos es que cuando estás entrevistando a alguien, no sé, ¿no? En un medio abierto y todo esto, ¿cómo vas a impedir que esta persona dé su opinión o diga algo? Si tú le preguntas algo y él diga lo que opina o lo que piensa o lo que ha analizado del tema, ¿cómo vas a impedir eso? O sea, ¿cómo lo vas a decir así como, espérame, corta eso, ¿no? Detengan la cámara. Es lo que ese señor está diciendo, es su opinión, no es información. O sea, sí, como dice Juan Carlos, también esta es ya como una medida, digamos, incluso hasta populista, ¿no? Ya está como ir pensando o ir planeando un pueblo, pues, ¿cómo se dice? Cautivo, bueno, que diga, sí, claro, todo lo que dicen en contra de mi gobierno o del gobierno que me gusta seguir, pues son opiniones, ¿no? O sea, el asesinato de periodistas, el decir que el asesinato de periodistas es cada vez o sigue siendo, y bueno, y opiniones que hablan o datos que hablan de que ahorita México es uno de los países donde practicar el periodismo es el país más peligroso del mundo para practicar el periodismo, eso podría ser una opinión. Puede decir, no, pues no, es una opinión, diga que es una opinión, no es una información. ¿Me explico? Entonces, esta es básicamente una ley mordaza. O sea, esto de diferenciar entre opinión e información
es ley mordaza. O sea, ¿tú cómo lo ves? Bueno, es que también nadie niega la relación perniciosa de los medios de comunicación, ¿no? Sobre todo, bueno, eh, no conozco de otros países, pero digamos que en el periodismo que me he desempeñado me ha permitido conocer los mecanismos, ¿no? de control desde el poder, ¿no? Los mecanismos hasta clientelares, ¿no? Clientelares o de cambios de favores, no solo en los medios de comunicación, también con algunos periodistas, ¿no? Eso es real, ¿no? Eso también es verdad, Los contratos, ¿no? los convenios. Los convenios publicitarios, ¿no? Por eso eh, yo creo que también como periodistas debemos de empezar así, porque siempre en los foros, en los temas, siempre el principal tema en los foros de periodistas siempre ronda acerca de estas agresiones y de las amenazas, pero, pero hasta ahora nadie ha exigido, presionado para que haya una ley, digamos, que regule la publicidad oficial, ¿no? Fundar ya tiene una propuesta, por ejemplo, ¿no? Para regular la publicidad oficial, ¿no? Acompañada, por supuesto, de trabajo y análisis de los periodistas. Pero ¿por qué eso no está en la agenda? ¿Por qué eso no lo discutimos? Por ejemplo, ¿no? ¿No? Porque si de aprobarse, al menos restringiría las posibilidades del Estado o del poder o de los grupos en el poder de hacer un uso clientelar del recurso público para la asignación de convenios o contratos de publicidad, ¿no? López Obrador lo que hizo fue reducir el monto que se asignaba al gasto de publicidad oficial en el gobierno federal, pero no ha cambiado el esquema en la asignación de los recursos. Entonces, como no ha cambiado la asignación o el esquema, sigue siendo el mismo que en los gobiernos del PRI, que en los gobiernos del PAN, es decir, a partir de relaciones clientelares, a partir de de amiguismo, a partir de intereses de protección o de difusión, es como se distribuye. Y los medios de comunicación, no hablando específicamente de periodistas, sino los medios de comunicación, pues entran en un esquema de censura o de omitir o de contrarrestar la información acerca de a quién le está asignando la publicidad. Eso es verdad. Entonces los medios de comunicación también debemos entrar a un esquema donde también haya una ley clara que regule la asignación de la publicidad oficial, porque la asignación de publicidad oficial no es un delito en sí mismo, es más, ni siquiera es malo, y que un medio de comunicación tenga un contrato con el gobierno para la difusión de publicidad tampoco es malo. El problema es el esquema en el que se desarrollan estos esquemas de contratación de publicidad. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque permite estas cuestiones clientelares, ¿no? El manejo opaco de los recursos, el manejo opaco en cómo se asigna la publicidad, cómo se determinan los montos. Pero además esto también impide o bloquea el acceso de medios independientes, alternativos, que están surgiendo, que buscan hacer un periodismo diferente o con mayor profundidad o abarcar temas que los medios tradicionales de comunicación no están haciendo. Pues al cerrar esta puerta al uso clientelar de los recursos públicos para publicidad oficial, limita el crecimiento de estos medios alternativos e independientes que buscan de manera honesta, de manera derecha, hacer un periodismo, si no diferente, sí más amplio, ¿no? Enfocados, hay medios como está la red de periodistas de a pie que se enfoca el tema de derechos humanos, ¿no? que busca el contacto más ciudadano que se perdió porque los medios tradicionales, las fuentes de información siguen siendo las oficiales, es decir, las que están en las élites o cercanas a las élites, y el periodismo entonces se ha separado de la sociedad, ¿no? Por eso es que también en mi opinión, hay un descrédito hacia el periodismo, ¿no? Por esta separación, ¿no? De los intereses de los medios de comunicación tradicionales, casi todo poderosos, ¿no? ¿No? Con la sociedad. Y entonces el periodismo emergente que está tratando de tener acercamiento con la sociedad, ¿no? Para que tenga información útil. ¿Y qué ocurre? Pues a veces su crecimiento se ve cooptado porque cuesta. Ejercer el periodismo cuesta, en realidad cuesta desplazarse, tienes que moverte, tienes que hacer esto, ¿no? Y luego nos venden esta idea de periodista mártir, ¿no? Que tiene que soportar la miseria, ¿no? Para hacer su trabajo, ¿no? Mientras otros se están enriqueciendo con los grandes contratos de publicidad oficial, ¿no? Es decir, a algunos les da hasta para viajar en avión, ¿no? Con miles de dólares a una boda a Guatemala, por ejemplo, ¿no?
algunos de los dueños de medios de comunicación, ¿no? Bueno, que son que el Luis Gili, ¿no? ¿Cómo se llama este señor? Bueno, el de el Heraldo, ¿no? El dueño del Heraldo era, era el dueño de Universal, ¿no? Sí. Pues sí, sí, la verdad es que sí, el periodismo mexicano está, ya no digamos en crisis, sino, pues ¿en qué está? O sea, ¿en qué está? Porque también hay que ver, los periodistas son asesinados, periodistas, mujeres, hombres, son asesinados sistemáticamente, y digo sistemáticamente porque estos asesinatos también obedecen a un sistema de impunidad que creo que sabemos, la gente sabe que no va a pasar nada si matan a un periodista. No va a pasar nada, absolutamente nada. ¿No? Los grupos criminales lo saben. Entonces estamos ante esta ausencia de garantías para ejercer la profesión, no, para ejercerla realmente, ¿no? Estamos también ante pues esto, el descrédito del ejercicio periodístico, ¿no? Con la gente, un descrédito que también ha sido pues no sé si agudizado, incluso creado un poco también, o no creado, pero sí descubierto, o no sé cuál sea la palabra, que no quiera ofender, busco no ofender a la gente, por el presidente de la República, que todos los días dice que el periodismo hoy en día, porque ya no tiene varo, lo atacan, ¿no? Como si la función del periodismo fuera hacer boletines. O sea, es que también es lo que nos está reduciendo creo que este dicto, esta de resolución de la Suprema Corte de Justicia. O sea, entonces, ¿qué es lo que quieren por información? ¿Boletines? O sea, boletines de que nos digan, no, pues fulanito, el fulanito, el secretario de no sé qué, inauguró esta magna obra, ¿no? Bueno, en este caso en la ciudad de Oaxaca, ahorita en estos momentos la gran noticia del gobierno de Francisco Martínez Neri, es su campaña de bacheo, ¿no? En la cual se va a invertir como 5 millones de pesos, algo así, ¿no? ¿Cuánto? 20 millones de pesos, bueno. 20 millones de pesos. Entonces, ¿qué? ¿Cómo en esta nueva táctica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o esta nueva mandato, hasta ahí se va a quedar información? Así como ir, tomar la foto, pedirle al secretario como que, ¿no? Su opinión o al regidor en cuestión, ¿no? Su opinión sobre este asunto. Vemos como el regidor o el presidente municipal o otro funcionario o funcionaria del gobierno municipal están ahí en los baches bacheando también, ¿no? Y para la foto, tomándose la foto con su pala y con el asfalto. Eso va a ser información, entonces, ¿no? Porque eso es lo que, esos son los datos, esa es la información que nos da el gobierno. Sí, esa es la información que nos dan las autoridades. Entonces, ir más allá de eso ya es opinión, ¿no? Decir, bueno, el concreto que está haciéndose o el bacheo puede que no dure mucho, puede que sea eso, puede que sea lo otro, o hacer como análisis sobre esto, eso ya es una opinión. Entonces, con lo que este gobierno aspira que sea real, es que volvamos en una mañanera eterna, en donde los datos sean siempre dados por la autoridad correspondiente y pues no haya pedo, ¿no? Pues también habría que preguntar, por ejemplo, es que ahora vayamos a quién entonces, ¿no? La Suprema Corte también en su sentencia, de alguna forma les quita la exclusividad a los medios de comunicación para establecer sus códigos de ética, bajo el argumento de que obedecen a intereses mercantiles o comerciales, etcétera, ¿no? Pero entonces, ¿quién va a hacer los códigos de ética de los medios de comunicación de radio y televisión? ¿Quién los va a elaborar? ¿El Estado? Pues, ¿Qué dependencia del Estado? ¿Y qué garantías hay de que ese código de ética, en realidad, que elabora el Estado, en realidad beneficia a las audiencias y no beneficia al Estado, ¿no? Porque al final de cuentas, el principal cliente y de los intereses comerciales que defienden estos medios de comunicación viene precisamente del Estado, ¿no? Él es el que paga la mayor publicidad. En México, los medios de comunicación viven de la publicidad oficial. ¿Qué pasó cuando López Obrador recorta el presupuesto? ¿No? Metió en una crisis financiera a todos los medios de comunicación. Hubo reportes masivos en los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Masivos, ¿no? Hasta despidos de a 1000, ¿no? En algún medio de personas, ¿no? Otros fueron despidos hormiga, ¿no? De poquitos en poquitos para evitar demandas laborales masivas, ¿no? Es decir, ¿quién va a ser entonces empecemos a definir quién va a definir estos códigos de ética, quién los hará, ¿no?
porque es importante también conocer un poco la historia de los medios de comunicación, particularmente los que se referencia a la sentencia, que tienen que ver con la radio y televisión, tuvieron un desarrollo distinto y diferente al del periodismo impreso, ¿no? Y generalmente esos controles de esos medios, a diferencia el Estado lo primero intentó hacer a través de las leyes, ¿no? Y entonces hubo impugnas o confrontaciones o negociaciones o cabildeos entre los dueños para ir haciendo flexibles las más reglas a los intereses de la radio y la televisión, ¿no? Guerrero, por ejemplo, Alejandro Guerrero es un escritor, un investigador, él narra todas estas reformas periodo por periodo que tienen que ver con la radio y la televisión, desde su utilidad pública, por ejemplo, que fue una de las primeras reformas, ¿no? Había o no una utilidad pública, ¿no? Y entonces si había una utilidad pública también implicaba cierto control del Estado que tuvo que haber una reforma, ¿no? Para quitarle eso y que las concesiones de la radio y la televisión operaran directamente con sus intereses comerciales, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado, ¿no? En el caso de la radio y la televisión, ¿no? Recordemos también estas reformas que hubo para, como el espacio en el que se mueven la radio y la televisión, ese espacio del Estado, es decir, ¿no? Las ondas sonoras, las ondas televisivas, los satélites son propiedad del Estado. Entonces, también hubo una batalla que al final ganaron las televisoras, ¿no? Que al final obligaba, y las difusoras que obligaban a estos canales a difundir, por ejemplo, la publicidad de manera gratuita de los partidos políticos, de los candidatos y de los órganos electorales, ¿no? Recuerda que, no sé si recuerdas, pero en los primeros inicios de esta reforma era hasta las 11, después de las 11 de la noche, que las televisoras pasaban los programas que tenían que ver con los partidos políticos, cuando ya nadie lo veía, ¿no? No sé si recuerdas que eran hasta las 11, uh-huh. 11, 12 de la noche que pasaban esos programas. Uh-huh. Después hubo reformas para que hubiera cápsulas en el transcurso del día, ¿no? Uh-huh. Y además cápsulas que son propiedad del Estado y de la actividad del Estado, que no tenían que ser pagadas, ¿no? Lo que también implicaba una pérdida económica para la televisión y la radio, porque dejaban también de percibir contratos de publicidad con los candidatos o con los partidos políticos, ¿no? en cada elección, ¿no? Entonces también hay que conocer estos procesos de control del Estado y también las negociaciones a las que han llegado con los empresarios de los medios de comunicación para evitar estos controles, ¿no? O llegar a negociaciones clientelares, ¿no? A cambio de no aprobar estos controles. Entiendo que esta de la Suprema Corte de Justicia fue a partir de un amparo de una organización llamada Litigio Estratégico Indígena por los derechos humanos, porque... ¿Litigio Estratégico de Oaxaca? No, es otra... ¿De Carlitos Doble Clic? No, es otra. Dios mío, voy a hacer demasiado. Es otra, pero en la ley estaba establecido la obligatoriedad acerca de los códigos de ética, lo cual se elimina en el 2017, ¿no? Se mete el amparo y la Suprema Corte le da la razón, argumentando que es un retroceso eliminar esa obligatoriedad o darle propiedad exclusiva a los medios de comunicación para que ellos establezcan sus códigos de ética, ¿no? Es un debate interesante, hay que leer más y qué implicaciones tiene esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué implicaciones tiene básicamente? O sea, que puede decirte así como, por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí, bueno, lo bueno es que no estamos ni en radio ni en televisión, pero por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí, pues podríamos desde antemano decir que estamos blindados, porque de antemano decimos que estamos fuera del esquema de la sí, ¿no? Que somos un medio de opinión. Aquí lo que se trata es hacer un análisis y opinión de las cosas, ¿no? No estamos replicando boletines, no estamos replicando las declaraciones pues de los funcionarios, pues, ¿no? Porque al final el periodismo es eso, o sea, el periodismo es cuestionar al poder, ¿no? Aunque el poder en este caso pues sea el poder más justo del mundo y el más revolucionario, el más social, ¿no? Pero bueno, ante eso, pues sí, también, ¿qué onda con la mañanera? Entonces, ¿la mañanera qué es? La mañanera es un noticiero, ¿no? Que dan puras noticias y además también está esta señora, esta mujer que debate los medios, las notas nacionales y no sé qué.
y que da la verdad y acusa a quienes son chayoteros, quienes no, la chingada. Bueno, también están ejerciendo, detentan información, ¿no? Que además se transmite por radio y televisión. Por radio y televisión, entonces que televisión pública. Entonces que también el presidente ya no va a poder dar sus opiniones, porque el presidente dice que a él le gusta mucho dar sus opiniones, o sea, hay una frase que usaba mucho, ¿no? Que es mi boca no es bodega o mi pecho no es bodega. Así es él, o sea, quiere expandir su manera de sentir el mundo. Ahora tendrá que decir que es su opinión, ¿no? Tiene que aclarar que es su opinión, pero que no es la verdad. ¿Y lo va a hacer? Porque no es información, ¿no? O sea, ¿cómo? Pues no, es que es el punto. O sea, es que es el punto. Tú lo acabas de decir. O sea, esta decisión de la Suprema Corte de Justicia es como medio una broma, en el sentido pues, que el presidente ya impuso que así es la cosa, que información es opinión, que información son sus propios datos, que información es, el señor Bonilla, el exgobernador Bonilla de Morena perdió una demanda con esta periodista asesinada, ¿no? Una semana antes de que sea asesinada. Pues eso no puede ser vía de investigación, no puede ser sujeto de investigación, no puede ser como una de los causas que pueda llevar la investigación, porque yo lo digo. ¿Y por qué yo lo digo? Porque porque el gobernador es mi amigo, el exgobernador es mi amigo. ¿Y por qué yo lo digo? Pues porque soy el presidente. ¿Y por qué yo lo digo? Pues porque si se dice es politiquería. Entonces, yo creo que sí está un poco, es como morderse la cola, ¿no? Y además también es como mucho del absurdo en el que vivimos, ¿no? O sea, este tipo de cosas tan absurdas como precisar algo que ya se está haciendo para que el otro no lo haga, es como vamos, no sé, me parece como bastante sintomático de la esquizofrenia actual que nos define como sociedad, ¿no? Y bueno, ¿tú quieres decir algo más? Pasamos a otro tema. Sí, pues ¿qué pasamos a otro tema? Sí, está el tema, pues, de que este tema es importante también. Al señor Gatell ya lo quiero meter a la cárcel, ¿no? El señor Cuello Trejo, un abogado, un abogánster ahí de los más sonados, ¿no? Incluso creo que fue él fue en algún momento fiscal o algo, no fue fiscal, fue como jefe de investigaciones acá importante, ¿no? Fue el que quiso confesar creo que el asesino de Colosio o algo así, ¿no? Bueno, tienes anécdota ahí. Bueno, un gangsterazo que defiende, es el defensor del señor Emilio, ¿cómo se llama? Emilio Lozoya. Pues nada, su despacho, dos personas de ahí de su despacho, que trabajan en su despacho, metieron una demanda penal contra Hugo López-Gatell. Un juez ya la aprobó, ya la recibió, y entonces Javier Cuello Trejo dijo y ya invita a más personas, a quien quiera sumarse a esta demanda, que Cuello Trejo los representa gratis. Y ya el presidente dijo, no, ¿cómo se atreven? ¿Cómo se atreven si Gatell casi es un héroe, la chingada? Pero también como que lo está apartando un poquito también, como que bueno, es mi amigo, ¿no? Ha hecho todo por ese país, pero igual ya no regresa a las mañaneras. Ya le ha quitado prohibición también a Gatell, ¿no? Sí, ya le ha quitado foro, ¿no? Después de ser el galán. Después de ser el galán de la 4T. El galán de la 4T, sí. Lo han ido ya reservando más. Sí, lo han ido arrinconando, ¿no? Quizás por un asunto de cautela, ¿no? Para no seguir dañando, o que no se siga autodañando su imagen el pobre Gatell, ¿no? ¿Y cómo ves esto? O sea, ya es como, está como político, esto sí es totalmente político. Yo creo que sí es un tema político, más allá de que si pueda haber o no pueda haber elementos, ¿no? Porque entiendo que lo acusan por el tema de la pandemia, ¿no? Por omisión de la pandemia. Pero ahí la verdad, no sé, yo no soy experto, pero no sé qué más pudo haber hecho Gatell, por ejemplo, ¿no? En todos los países, incluso desarrollados, las muertes, por más estrategias y recursos que se hayan invertido y endeudamientos, tampoco han parado, pues, ¿no? No han logrado evitar. Habría que ver con base en qué está la denuncia, ¿no? Quizás lo que habría que juzgar de López-Gatell es ciertas contradicciones, ¿no? O ciertas mentiras o fallos en sus predicciones, ¿no? Los fallos en sus predicciones, uno yo lo creo por seguir la lógica presidencial, ¿no? O sea, el presidente se negaba a usar cubrebocas, yo creo que porque no le gustaba. Se sigue negando, de hecho. Yo creo que porque no le gusta cómo se mira frente al espejo, ¿no? Con cubrebocas, ¿no? No sé, creo que lo de yo creo que más bien es porque quiere darle siempre la impresión de que no pasa nada, que es como la obsesión del presidente. Sí, pero que también es un papel de los gobiernos, ¿no? De todos, es decir, tratan de minimizar o no generar pánico por cuestiones no solo de salud, sino también económica.
eso por un lado, o sea, es decir, por un lado te hay un discurso de medidas preventivas, pero por otro lado el mismo Estado, la misma clase política difunde otro tipo de actitudes, ¿no? Quizás esa podría ser la negligencia, ¿no? Yo veo más grave, por ejemplo, el asunto de los niños con cáncer, pues, ¿no? Porque finalmente ahora resulta que PISA no hubo corrupción. ¿Cómo? En PISA, ¿recuerdas esta crisis de los medicamentos? No solo los niños con cáncer, sino todo el sistema de salud de los niños. Es porque el gobierno federal, de manera unilateral, decide romper todos los contratos con PISA, ¿no? PISA es la farmacéutica. La farmacéutica que producía los mexicanos, creo de capital mexicano, que producía los medicamentos contra el cáncer, ¿no? Por supuesto a costos súper elevados, Inflados totalmente. y además de manera monopólica, ¿no? Porque creo que es la única que produce medicamentos, ¿no? En el país, ¿no? De manera monopólica, ¿no? Y con prácticas de corruptela con médicos y con todo esto, ¿no? Sí, ¿no? Digamos, unos ciertos indicios de sobrecostos, ¿no? Pero que le da un mecanismo donde hay un monopolio, ¿no? Fácilmente imponen lo que ellos quieren, ¿no? Pero el gobierno de López Obrador corta los contratos aduciendo corrupción, ¿no? Incluso hasta le cierran unas instalaciones donde producían esos medicamentos, ¿no? Pero al final, entonces, ¿qué provocó eso? Provocó una crisis en la producción de medicamentos. Entonces el gobierno federal dijo que iban a ir a recurrir a compras consolidadas para reducir los costos, que se iban a comprar a otros países, pero eso nunca funcionó. En los 3 años nunca funcionó, nunca garantizaron, ¿no? Y ya hay acusaciones muy fuertes de muertes de niños por falta de quimioterapias, ¿no? Y lo cual es muy grave. Los papás en la desesperación llegaron a tomar el aeropuerto, bloquearon porque se entiende su desesperación, y lo único que decía López Obrador era que era política, ¿no? Que era también politiquería, que era un asunto de los conservadores. Pero después López Obrador cae en una contradicción porque reconoce que sí había, ¿no? Que sí había desabasto de medicamentos. Entonces, eso no es el juego donde... ¿Pero por qué PISA? Ya dices que no, ya no es... Porque la semana pasada la Secretaría de Función Pública levanta la inhabilitación a PISA, le levanta la limitación, es decir, yo supongo que levantar la limitación es porque no encontró nada en estos 3 años, ¿no? No encontró nada, no hay nadie en la cárcel, no hay nadie procesado, no hay nada, ¿no? Le quita la inhabilitación a PISA e inmediatamente sostiene más de 1,000 contratos. Con PISA. ¿No? O sea, ya que ahorita el actual gobierno federal de López Obrador firma después de que le quitan la limitación, firma más de 1,000 contratos, más de 1,000 contratos, ¿no? Y eso no es opinión, eso está documentado, es un hecho, está reportado, está en la información, incluso es oficial, ¿no? No es un invento, nada, ¿no? Entonces no dice qué pasó ahí. Entonces ahí sí cabría investigar que hubo negligencia, pues, ¿no? ¿Cuál fue el criterio? Sí. ¿Hubo o no hubo corrupción de PISA? ¿Por qué se cancelan entonces los contratos durante 3 años? Ponen en riesgo a niños y a muchas personas por la falta de medicamentos. Hay evidencia de que niños murieron por la falta de quimioterapias, ¿no? Por la falta de atención médica, ¿no? Yo creo que eso, en mi opinión, eso tiene más peso que lo que pueda acusarse a Gatell por la pandemia, ¿no? Pero bueno, todo es política en este país, ¿no? Todo es politiquería. O sea, todo es politiquería al final. O sea, cuando el presidente dice que, pues, insisto, lo de Jaime Bonilla no es sospechoso de nada porque es politiquería. Señor presidente, usted está haciendo politiquería. Usted hace politiquería todo el tiempo sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, bueno, vamos, es algo absurdo decir esto de que... Porque además, también pasó así que en esta nota del corazón, señoras y señores, no se nota del corazón, sino, pues ya el señor Loret de Mola, que es aquí el corrupto number one, que sí es un corruptazo, eso nadie lo duda, nadie lo puede dudar, ¿no? Responsable de estos circos noticiosos durante años en Televisa. Al menos 2. Al menos 2 comprobados, ¿no? El de Florén Cassette, ¿y quién más? Florén Cassette, y el de la niña... sí, 3, Frida ¿no? Sofía. El de la niña del sismo, ¿te acuerdas? Del sismo, Frida Sofía. Pero Frida también Sofía. ¿te acuerdas de la niña Paulette?
Paulette también. Son tres, ¿no? Donde hubo todo un show mediático para que al final digan que la niña estaba allí entre las Que se murió en su propia cama, ahí en la cabecera de su propia cama, que es terrible. Son tres casos donde Loret de Mola intervino. Bueno, que también, hay que decir que también TV Azteca, es decir, la misma proyección mediática hubo en ambos medios, ¿no? Pero no sé, generalmente se enfoca más en Televisa porque Televisa representa esta idea de... o ese perfecto perfil, ¿no? de la empresa capitalista. Masividad, ¿no? Más masiva, digamos. Sí. Bueno, la cosa es que publicaron, pues que el señor, que lo que ya sabíamos, ¿no? Que López Beltrán, que, bueno, uno de los hijos, Beltrán, sí, ¿cómo? El hijo mayor, ¿no? El hijo mayor de AMLO, ¿cómo se llama? No. Ramón López Beltrán. Ramón López Beltrán, pues se la vive bien chingón, se la vive a toda madre, casi es un playboy ese muchacho. O sea, eso ya lo sabíamos porque se casó con una gabacha así, guapetona, supermillonaria también, ¿no? O sea, heredera de no sé cuántos millones y de no sé cuántos imperios, ¿no? Y entonces, pues ya el señor se la... ¿no? De origen, sus papás son venezolanos. Sus papás son venezolanos, pero ellos viven en Estados Unidos, ¿no? Como que pero que ha trabajado ha sido cabildera, ¿no? Ha sido cabildera. Cabildera de petroleras, ¿no? Cabildero de petroleras. ¿No? Cabildera de petroleras, ¿no? El problema es que aquí puede haber un conflicto de interés en estas propiedades que saca a relucir, porque también hay que aclarar que es un reportaje que sale publicado en Latinos, ¿no? En el programa de Carlos Loret de Mola, pero no es una investigación de Carlos Loret de Mola, eso también es un trabajo periodístico por Raúl Olmos, de Mexicanos contra la Corrupción, y otra reportera que no recuerdo su nombre, que ellos hicieron la investigación y se publican en estos dos medios, ¿no? Raúl Olmos sí trabaja para Mexicanos contra la Corrupción, pero Raúl Olmos es un periodista con una trayectoria impresionante, ¿no? Entre ellos la investigación de la Casa Blanca, es un reportero prestigiado en nuestro país, pues, prestigiado en nuestro país. Y el problema es que ahora tratan de deslegitimar esta investigación porque sale en el programa de Carlos Loret de Mola, ¿no? Pero sí tienen varios, o sea, sí, el hijo de Andrés Manuel López Obrador, Ramón López Beltrán, se la vive, señoras, señores, vamos, esto de la austeridad, le pega los dientes. ¿Cuál austeridad? Él no ha conocido austeridad desde que se casó con esta muchacha, con esta cabildera, ¿no? De petroleras. Uno puede decir, bueno, pues que el presidente no va a controlar con quién se casa su hijo, ¿verdad? También eso es una cuestión, pues sí, un criterio bastante no solo válido, sino lógico. Pero pues sí destaca el hecho, pues, de que hoy estemos con un presidente diciendo, no, pues todo el tiempo como que ustedes tienen que adecuar a esta nueva realidad, de la austeridad, porque ustedes se la van a medir en la austeridad todas sus vidas, muchachos, porque eso es de mexicanos, eso es de patriotas, eso es muy patriota. Y que su hijo pues se la esté pasando como jeque árabe, ¿no? No sé, ¿tú cómo ves ese tema? ¿Hay algún punto ahí? Bueno, dices el conflicto de intereses, ¿no? Bueno, es que hay lo que saca esta investigación periodística de Latinos y Mexicanos contra la Corrupción es de Claudio X González. Exacto. No, que el hijo ha vivido por lo menos en tres mansiones en Estados Unidos, ¿no? Una de las primeras mansiones en las que vivió durante, creo que cerca de un año, era propiedad de un alto ejecutivo petrolero de la petrolera Shell, ¿no? Que precisamente es la que le vende, para la que trabajaba la esposa del hijo de López Obrador, pero que además es la que le vende la otra mitad de Deer Park, de la refinería, al gobierno de México, que compra el gobierno de López Obrador, ¿no? Bueno, que compra el gobierno de López Obrador, ¿no? Entonces digamos que por ahí pudo haber un pago ahí, un pago inherente. Y luego después aparece una propiedad nueva, ¿no? Con una alberca de 23 metros de largo. Una alberca de 23 metros de largo, Dios. ¿No? Que parece literalmente una lengua que sale de la casa, ¿no? Lo que se aprecia en las fotos, que está a nombre de la esposa, ¿no? Esa sí es propiedad, digamos, que de ellos, pero que está a nombre de la esposa, ¿no? Y, aquí el problema es que Carmen Aristegui lo mencionaba en la mañana, ¿no? Y yo también coincido. Primero hay una contradicción, ¿no? Al menos una contradicción familiar, porque mientras López Obrador dice que con zapatos basta, ¿no? Porque con tener zapatos, ¿para qué se quiere más? Y promueve la austeridad en todo el sector. Su hijo, que es el entorno más cercano y casi inmediato del presidente, pues está pasándose la bomba. Exacto, ¿no?
en un discurso completamente contrario al del presidente de la República, ¿no? Hay una contradicción ahí moral, ¿no? Así como utilizando las mismas palabras del presidente. Los términos del presidente, sí. ¿No? Pero por otro lado, y esto es un buen apunte, es investigar los contratos que el actual gobierno federal tiene, por ejemplo, con las obras de la refinería de Dos Bocas, y contratos adquiridos, ¿no? Multimillonarios, con empresas con las que trabaja la esposa y la que es cabildera, la esposa del hijo del presidente de la República. Allí hay un claro conflicto de interés en la asignación de los contratos, y algo que se tiene que aclarar, ¿no? Algo que se tiene que aclarar, ¿no? Porque incluso parte del reportaje se muestra cómo la esposa del presidente, la esposa del hijo del presidente, la esposa de Ramón, celebraba algunos contratos, ¿no? O el triunfo sobre algunos contratos con el gobierno de México. Exactamente. Y pues sí, o sea, se tiene que. El presidente no sé si ya dijo algo hoy, ¿no? Bueno, ya no lo chequé. No dijo. No ha dicho nada, ¿no? Pero bueno, nadie le ha preguntado nada. Porque además, convenientemente la conferencia mañanera fue muy corta, ¿no? Él duró, creo que unos 15, 20 minutos y se fue bajo el argumento de que tenía una excusa, y ya se quedó la Secretaría de Trabajo y otros, ¿no? ¿Qué excusa tenía? Que iba a hacer un recorrido al Tren Maya, ¿no? Órale, el Tren Maya. Exacto. Convenientemente se retiró pronto de la mañanera, ¿no? Sí, Yo creo que en lo que elaboran sus respuestas, ¿no? Sí, yo creo que el punto es que la 4T. Hay un asunto del Tren Maya que tú decías, que una nota que leí hace como 3 días. Uno de los encargados ahí del Tren Maya, o pues alguien de Fonatur, ¿no? Fonatur es la que está al frente. Pues me parece que ¿dónde? En Campeche, Yucatán o Mérida. Bueno, en una de estas ciudades principales, donde pasa el Tren Maya, pues se derribaron 20,000 árboles. Y ya no va a pasar por ahí el Tren Maya. Porque entonces, el presidente quiere que se acabe antes. Que se acabe antes. Y entonces le preguntaron a ese funcionario, oiga, pero se chingaron 20,000 árboles, ¿cómo está ese pedo? No, pues valió la pena. Sí, nos lo chingamos, pero valió la pena. O sea, ¿cómo que valió la pena? O sea, la nula planeación de las cosas, esta prisa que tiene Obrador por hacer las cosas, se desaparece 20,000 árboles. Ah, porque además el argumento luego de esta mujer, esta persona Vilchis, que responde luego a los señalamientos contra el gobierno federal, es que no existe tal cosa porque los árboles fueron transportados, o sea, ¿cómo? Transplantados, o sea, ¿cómo los serruchearon y luego los volvieron a plantar? No, se supone que los quitaron, yo creo que con todas raíces, y los plantaron en parques públicos, es lo que dice ella, ¿no? O sea, ¿hay fotos de eso? El problema es que no muestra ninguna evidencia. Sí, no mames. Es como el proyecto que pretende Murat, aquí en Símbolos Patrios. Murat, son 1,500 árboles, fíjate, estamos hablando de 1,500 árboles que ya suenan escandalosos, ¿no? Porque en realidad sí brindan bastante sombra, ¿no? O sea, sí se ve que tienen bastantes servicios ambientales para la ciudad, esos árboles, ¿no? Que a veces no lo hayas advertido, pero que cuando te dicen que los van a quitar, entonces te das cuenta de que pues sería grave, ¿no? Entonces hay una movilidad de algunas ambientalistas para impedir que esto se lleve a cabo, ¿no? Pero ya no. Hasta ahorita un juez suspendió el derribo de los árboles, ¿Sí, no? Pero todavía no hay una resolución definitiva, ¿no? Pero aquí dice el gobierno de Murat, es que unos ya no sirven y otros los vamos a trasplantar. Es, digamos, el mismo discurso del gobierno federal, ¿no? No se derribaron, solo se trasplantaron, ¿no? Pero pues tampoco hay garantías de que sobrevivan los árboles ese trasplante, etcétera, ¿no? Y además, por un capricho, ¿no? Al menos esto que han dado a conocer, el presidente, así fue la respuesta oficial, el presidente que se quería que se terminara en tal tiempo, entonces como quiere que termine en tal tiempo, mejor cortamos la ruta o no, por otro lado, y ya no va a pasar por donde iba a pasar, ¿no? Cuando ya se quitaron, si es cierto que solo se quitaron y trasplantaron,
20,000 árboles, ¿no? Pero transplantaron a dónde, o sea, es como, o sea, Es es que como, tampoco hay evidencia de no hay cuáles evidencia de parques, nada, pues. o sea, es Es lo creerle mismo, solo porque él lo dice, pues. exacto, son las ocurrencias, ¿no? Las ocurrencias como política pública, está cabrón, a ver a dónde nos va a llevar esto también, o sea, no, o sea, sí, el PRI y el PAN son los villanazos de este país, son los que nos han traído a esta desgracia, pero la falta, la ausencia de planeación de las cosas, la urgencia de la 4T por hacer cosas que ni siquiera una 4T entiende, o sea, ni siquiera una 4T cabila, ¿no? Pues también nos puede llevar pues a qué nos puede llevar, pues ya nos está llevando a, pues ahora sí, como la inopia, pues, ¿no? A cuestiones estas como que la encargada del señora Vilchis de poner la cara por la presidencia de la República, pues diga este tipo de cosas sin ningún tipo de pruebas de nada, sin ningún tipo de fotos de nada, que no haya ni siquiera también fotos del lugar donde se está haciendo el asunto. Son 20,000 árboles, o sea, ¿dónde pues? ¿Dónde se trasplantaron? Sí, no, y además pues que porque lo hace con una cuestión pues como de que, y además bueno, la respuesta de este funcionario cuando dice ¿valió la pena? Pues no, señor, no valió la pena. No vale la pena que 20,000 árboles hayan sido destruidos. No vale la pena todo lo que está pasando, en serio no vale la pena, y eso tal vez nos muestre el futuro, porque también pues estamos en dinámicas pues de un crimen organizado desatado, ¿no? Al respecto vale señalar, estamos ya para ir terminando, lo que hizo Soledad Jaquín la semana pasada, esta semana, cuando fue la comparecencia de Juan Pablo, Rubén Vasconcelos, perdón, en la Cámara de Diputados. Él como secretario del Bienestar, hágame el favor, él que fue fiscal del Estado, y pues Soledad fue ahí, lo increpó directamente, le dijo que él en el asesinato de su hija María del Sol Cruz Jarquín pues había sido incluso cómplice de los asesinos, que operó a favor de que este caso aún no se resuelva, operó a favor de que este caso del asesinato de María del Sol Cruz Jarquín y otras dos personas en Juchitán hace 4 años, o ya va para 4 años, ¿no? No. 2018. Sí, 4 años prácticamente, ya casi. Pues que no se resuelva, ¿no? Que no sepamos la verdad, que no sean expuestos los culpables. Una persona fue arrestada por esto y acaba de ser liberada, y la fiscalía dijo que no fue porque fuera inocente, sino porque básicamente no tuvieron las pruebas para retenerlo. Entonces uno dice, y bueno, y Soledad Jaquín, esta periodista activista, que ya, bueno, es totalmente activista, y ella misma lo ha dicho, porque, bueno, está abocada a encontrar justicia para su hija, para el asesinato de su hija, va a la Cámara de Diputados, increpa al señor fiscal, ¿no? Que lejos de que su labor haya sido señalada, o que su labor su falta de pericia justiciera, de ausencia de justicia, haya sido medida con algún tipo de reprimenda o de exclusión o lo que sea, pues no, el señor fue trasplantado directamente a la Secretaría del Bienestar. Y bueno, Soledad Jaquín va, lo increpa, y 2 diputadas le hacen el paro al fiscal pidiendo respeto al exfiscal pidiendo respeto para el secretario. Y uno dice, chale, ¿qué pasó ahí? ¿Dónde estamos parados? Estas 2 diputadas no sé dónde están, si era del PRI o del... Una es de Nueva Alianza y la otra es de Morena. De Nueva Alianza y de Morena. O sea, ¿qué onda? Pues, ¿qué onda hacerlas? O sea, claro, bueno, eso ya lo sabemos que Morena en Oaxaca es un primor, pero bueno, está claro que el sistema está blindando, y que el sistema y que los diputadas protegen a quien le digan que hay que proteger, ¿no? O sea, incluso a un señor como el señor Rubén Vasconcelos, señalado abiertamente pues de no solo no haber hecho su trabajo, sino haberlo hecho mal, y haberlo hecho con dolo, ¿no? En el caso de María del Sol Cruz Jarquín. Entonces, pues, ¿qué está pasando ahí? ¿Tú cómo ves este asunto? Yo creo que Rubén Vasconcelos está siendo protegido, y es protegido por el mismo gobernador Alejandro Murat. Hay una protección, porque Rubén Vasconcelos finalmente también protegió al secretario de Asuntos Indígenas, ¿no? Que está implicado en el asesinato de María del Sol. Está implicado, no solo porque la obligó, y hay testigos presenciales de que el secretario de Asuntos Indígenas
estoy tratando de recordar su nombre, su apellido, obligó a María del Sol a ir a cubrir la campaña, ¿no? De su hermano De su en hermano Juchitán. en Juchitán, ¿no? Por el partido, por el PRI, ¿no? Y hay testigos presenciales de la reunión donde se le obliga, donde María del Sol no quería ir, pero pues también hay que reconocer que hay un cierto terror laboral, ¿no? Entonces, pues al final ella participa. Está implicado y eso ya lo comprobó, es decir, el tribunal ya dijo que sí hubo desvío de recursos, ¿no? Pero las denuncias, y solo le puso una multa como de 4,000, una ridícula que ni siquiera ha pagado, pues, ¿no? Ni siquiera ha pagado este funcionario de Gabino Cue, que además es cercano a Alejandro Murat y es aún más cercano al papá José Murat. Son cercanísimos, incluso se habla de que es su prestanombres a través de estas religiones cristianas bajo las que opera, ¿no? Y que también sería bueno investigar su financiamiento, ¿no? Son hasta compares, es así lo que se refiere con José Murat, ¿no? Este secretario de Asuntos Indígenas, porque además uno de los imputados es su sobrino, ¿no? Uno de los imputados de los autores materiales del crimen, tanto de María del Sol como de Pamela Terán, que era la candidata del PRI, y Candidata a concejal, ¿no? candidata a concejal del PRI, a síndica, y de quien era su conductor o chofer, joven Adolfo Guerra, ¿no? ¿Y cómo es posible que el tribunal ya haya comprobado que sí hay que sí hubo desvío de recursos y que en la Fiscalía de Delitos Electorales no haya ningún proceso en contra de ese funcionario, ni uno solo, ¿no? No haya actuado, ¿no? Y mira que ahí está Pinelo, ¿no? Araceli Pinelo, una mujer, ¿no? Que supone que uno supondría que podría actuar. Entonces, hay una protección, porque evidentemente cuando Rubén Vasconcelos sale, ¿no? Tras sus fiascos como fiscal, sale y le dan inmediatamente una secretaría, ¿no? La Secretaría del Bienestar al exfiscal Rubén Vasconcelos. Pero lo más grave es que Rubén Vasconcelos debería ser procesado, porque no solo hay una presunción de protección o de que ejerció ineficientemente la investigación, sino que el mismo fiscal actual, ¿no? o la fiscalía ahora dice que se inventaron un testigo protegido, ¿no? Se inventaron pruebas, desaparecieron parte del expediente, ¿no? Por eso es que yo digo que no solo debe ser procesado el fiscal Rubén Vasconcelos, porque se inventó pruebas, desapareció pruebas, se inventó testigos, ¿no? Pues sí, sí, realmente, vamos, esto es real. Nadie en el gobierno de Alejandro Murat, en el gobierno presidente Alejandro Murat, pues va a hacer nada contra Vasconcelos. Y lo peor es que yo creo que incluso si gana Morena, tampoco lo van a hacer en el sexenio que viene. O sea, hay un pacto menos político, ¿no? Entre Morena y el PRI, está muy visto en el Congreso, ¿no? Está muy visto en el Congreso del Estado, ¿no? Tanto que pareciera que sigue siendo el PRI el que tiene mayoría en el Congreso local. Así es, pues desde acá, desde este espacio, toda nuestra solidaridad con Soledad Jarquín, con su búsqueda de justicia, ¿no? Acabo de leer aquí que también que la madre de una chica que fue asesinada, fue desaparecida, y que bueno, ella buscaba justicia y encontrar a su hija, pues fue asesinada, ¿no? La madre de Ana Karen, ella hizo una asociación civil llamada Ana Karen, buscaban justicia, y ha sido asesinada en Morelos. Entonces, en ese tipo pues de problemática y de peligro está también Soledad. O sea, normalmente Soledad está jugando la vida en estos momentos al hacer este tipo de cosas, al hacer señalamientos tan abiertos, al ir a confrontar a este señor. Y lo único que recibe a cambio pues la andanada o la confrontación de dos diputadas. Entonces, pues ya estamos, pues estamos, no sé en qué estamos. ¿En qué estamos, Juan Carlos? Pues yo creo que en un sistema total de impunidad y de protección a criminales, ¿no? Y como están las cosas, todo apunta que el asesinato de María del Sol, el asesinato de Pamela Terán,
y el asesinato de Adolfo Guerra, en el primero, en el caso, los dos primeros no solo fueron feminicidios, y un homicidio, ¿no? También fueron crímenes de Estado. Aguanta, ay, sí, esto suena muy acá. Sí, pues, ¿quiénes están involucrados? Pues es lo que tenemos. Públicos. Funcionarios públicos, exactamente, ¿no? El fiscal está implicado, hay claras evidencias de protección. Soledad Jarquín está allá, por lo menos Soledad Jarquín, la madre de la chica de María del Sol, ha señalado directamente que el exfiscal Vasconcelos operó a favor de que este crimen no se resolviera, no se resuelva nunca, y lo que el señor fiscal Vasconcelos, Rubén Vasconcelos, exfiscal, ahora secretario de Bienestar, recibió a cambio, pues es básicamente pues el respaldo pues de no solo del gobernador Alejandro Murat, sino de la diputación de la 64 legislatura de Oaxaca, 65 legislatura de Oaxaca. Así las cosas, así el detrimento de nuestras garantías individuales, y así también la problemática que hoy envuelve todo, que es para dónde hacerse, ¿no? Qué tipo de garantía tenemos hoy sobre las cosas, sobre cualquier cosa, y sobre decir cualquier cosa, y sobre eso, sobre no volvernos unos boletines andando mentales y conceptuales y hasta morales, ¿no? Que parece que es lo que la tirada de esta cuarta transformación, en su afán de decir que aquí no está pasando nada, o está pasando menos, o está pasando justo, o que hay justicia, cuando no se ve por ningún lado esta justicia, pues decían que no, o sea, que en el caso de no la problemática o la maquinaria del gobierno nunca va en torno a resolver los problemas de cualquier gobierno, sino a operar lo suficiente como para que la gente ya no se siga quejando, ¿no? Entonces, pues bueno, veremos qué sigue pasando, porque además eso está incontenible, la violencia está incontenible, el crimen organizado, asesinato de periodistas, tenemos para tirar para arriba, aun cuando cada mañana el presidente diga que no es así. Y bueno, y el hijo del presidente pues se la vive de poca madre, eso también hay que tenerlo en cuenta. Veremos qué pasa, ¿no? ¿Tú qué noticia consideras que hay que estar atentos? Bueno, nada más, también el PRI, el gobierno del Estado, es el que está tratando de imponer una realidad que no es tal, ¿no? Ayer el gobernador presumía que Oaxaca es el que tiene la mayor tasa de ocupación laboral en el país, ¿no? Con un 90 y tantos % de gente ocupada, ¿no? Lo que no dice es que que hay poco desempleo, según el gobernador, ¿no? Lo que no dice el gobernador es que el 80%, es decir, 8 de cada 10 personas que trabajan en Oaxaca, 8 de cada 10 personas que trabajan en Oaxaca lo hacen en informalidad, y al hacer en informalidad es que no tienen ningún tipo de prestación laboral, ¿no? Y además que de ese 80%, más del 50% no reciben ingresos, porque trabajan ayudando a la familia en la tiendita o en el puesto que tienen en la calle de frutas, de verduras o de tacos, ¿no? Entonces, es necesario también una contranarrativa que, como decían los chavos de estos colectivos, ¿no? Donde se contraponga la versión oficial con lo que está ocurriendo en la realidad. Exactamente, no perdamos de vista la realidad, o sea, no pensemos que nuestra adhesión a un político, nuestro amor hacia un político, nuestro amor hacia un gobernante, nuestra fidelidad, infinita fidelidad hacia un gobernante, nos va a salvar de algo, ¿no? O sea, veamos cuál es la realidad, y cuál es la realidad de este país, y cuál es la realidad en la que estamos parados todas y todos, y que esa realidad es la desaparición, la violencia, la tranza, la impunidad y la rampante pues, ¿cuál se puede decir? Manipulación, incluso ya de la opinión pública y de las cosas que están bien y que están mal. O sea, relativizar, como decía aquí esta frase de Alejandro de la Cruz, que bueno que nos escribió este largo discurso, que estuvo chido, dice: capaces de discernir entre lo realmente relativo y aquellos que simplemente es mal de lo mismo. O sea, se ve como medio enredado el asunto, pero así es la cosa, ¿no? O sea, lo realmente relativo, que parece que ya lo está imponiendo ya el gobierno, y todos los gobiernos, ¿no? O sea, como bien dice, no solo es el gobierno federal, sino aquí también en Oaxaca. Vamos, tenemos ya, incluso se siguen estos rumores de que ya Murat no acaba su sexenio, ¿no? De que se vaya de secretario, todavía no hay nada confirmado ni nada real, pero que sí ya la tienen preparada su secretaría
no sabemos bien de qué, pero bueno, se siguen insistiendo estos rumores porque pues Alejandro Murat ha sido pues ahora sí que ha sido el verdadero cachorro de la cuarta transformación, señoras y señores. ¿Quién lo iba a decir? El verdadero cachorro de la cuarta transformación ha sido Alejandro Murat Hinojosa, nuestro gobernador. Y bueno, y en torno a eso, pues tal vez venga una recompensa hacia su persona, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, los gobiernos estatal, federales, municipales incluso, siguen y seguirán en su propósito de vendernos una realidad que pues al final de cuentas nos va a acabar apuntando a la cabeza, o sea, una pistola en la cabeza. O sea, eso es lo que está pasando, ¿no? Vamos, los asaltos aquí en el centro de la ciudad se siguen dando de manera sistemática, ¿no? En la noche, ¿no? Motociclistas, dos gentes en una motocicleta, asaltando ciclistas, asaltando gente que estaba caminando, y no pasa nada. Pero bueno, sigamos en ese trajín que es vivir. Gracias, Juan Carlos. A las 5:30 iba a venir una poeta oaxaqueña, pero que tuvo algunas cuestiones ahí que lo pospusimos para el próximo viernes. Pero a las 5:30 hoy tenemos a Damián Gallardo, profesor, activista, que estuvo en la cárcel un ratito y que bueno, ya casi no la libra, pero pues afortunadamente salió y nos va a venir a platicar con nosotros de bueno, algo que implica pues su seguridad personal y además también pues de su opinión sobre todo esto que está pasando, ¿no? Gracias por vernos y pues pues a ver si Juan Carlos se regresa a las 5:30 que vamos a tener esa entrevista y bueno, nos seguimos viendo.